Buenas tardes y buenas noches o buenos días para quienes nos están viendo de otros lugares que no es México ni América Latina. Pues el día de hoy damos inicio a una sesión introductoria del Diplomado en Estudios sobre África y están aquí los moderadores, de alguna manera los coordinadores de los diferentes módulos para platicarles a ustedes de en qué trata este diplomado. Quiero decirles que este diplomado pues es único, no solamente en la UNAM, sino en México, pero también a nivel de América Latina y del mundo hispano. Y además se da en diferentes modalidades, sobre todo para todos aquellos que están en otras regiones donde no pueden estar ya sea porque trabajan o porque simplemente o es muy noche o es de madrugada. Entonces, voy a darle pues a todos bienvenidos y bienvenidas a esta sesión introductoria de nuestro diplomado y le voy a dar en primer lugar la palabra a Marco Reyes, quien es el coordinador del primer módulo y él nos va a platicar. Doctor Marco Reyes, por favor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, primero que nada. Un placer saludarlos a todos, todas, a todos los colegas y desde hace ya varios años compartimos este espacio y justamente subrayar una primera situación. El primer módulo está coordinado por la profesora Adriana Franco y por un servidor, Marco Reyes, y es un módulo, para empezar con la descripción, un módulo histórico que básicamente atraviesa un periodo cronológico sumamente largo. Nos hemos empeñado a lo largo de todos estos esfuerzos de las diversas versiones del diplomado en darle continuidad a esa versión de muy larga duración. Entonces, el primer módulo aborda principalmente una descolonización, una desestereotipación de todas las imágenes, todos los africanismos, le digo yo, en función de quizás la obra de Eduardo Said, de ir desaprendiendo todos estos mitos, estos estereotipos que nos habitan y que generalmente guían nuestras interpretaciones sobre el continente africano. Y a partir de ello hacemos una revisión histórica muy larga y planteamos justamente o resaltamos justamente el origen de la humanidad en el continente africano. De ahí, por supuesto, en un primer momento abordamos Egipto con todas las derivaciones que eso implica. Planteamos también un poco en contracorriente, críticamente, el asunto del afrocentrismo, algunos autores que hacen este quiebre llamado afrocentrismo, para también, por supuesto, después volverlo a criticar desde nuestros momentos y lugares de enunciación ya muy particulares. Entonces, queremos hacer justamente un primer momento en el cual la cartografía, la historia, el espacio, territorio del continente africano no es tierra nula, sino que está habitado, está justamente diseñado desde diversas latitudes del propio continente. No nos da tiempo para todo, pero justamente ahí hacemos un recuento muy rápido, muy a vuelo de pájaro, de algunos de los reinos africanos previos a la colonización. Hablamos un poco, por supuesto, de Egipto y de ahí desprendemos Kush, Meroe, Napata. Hablamos un poquito, si nos da tiempo, de algunos reinos también de África Central y de la costa oriental, que hoy se conoce como la costa Swahili, y por supuesto algunas sal pimienta de la zona occidental del continente africano. Y también para ello, en un segundo momento, abordamos una conexión del continente africano con otras latitudes. No queremos plantear al continente africano como vacío, pero tampoco como aislado. No lo queremos cronologizar como algo aislado. Y por ahí nos acompañan algunos expertos. En el caso de Imperio de Kush, el profesor Juan Vicente Estigarribia, del CEMO de Argentina, que viene a hablar justamente del Imperio de Kush. Y en esta relación de África con el exterior, planteamos también la franja sahariana como un espacio de conexión y dialogamos con principalmente la ruta de la seda, y para ello nos acompaña el doctor Francisco Aro de la Universidad de Colima, que ha hecho un trabajo muy espectacular, muy brillante a lo largo de todas sus intervenciones y trabaja principalmente cartografía, entre otras cosas con las cuales siempre va enriqueciendo la propuesta.
En un segundo momento, ya en la segunda sesión del módulo, viene también a acompañarnos la doctora Indira Sánchez del Tecnológico de Monterrey para hablar de la expansión del Islam en tierras africanas y de esa manera ir completando esta radiografía de culturas del continente africano, tratando de resaltar muchísimo, por supuesto, el origen bantú, el origen nilótico y el aporte árabe musulmán en tierras africanas, y de esta manera irle poniendo componentes históricos, geográficos, culturales, lingüísticos, etcétera, etcétera, a todo lo que es el continente africano. Y ya en una segunda mitad del módulo número 1, empezamos a hablar, ya con la colaboración desde siempre, por supuesto, de la profesora Adriana Franco, empezamos a hablar de oraturas, oralituras, tradición oral, historia oral, y por supuesto de cómo se han ido explicando diversos reinos desde sí mismos y a través de fuentes, yacimientos históricos relacionados con oralidad. Y por ahí ya le cedo la palabra a la maestra Adriana Franco para que nos siga explicando la segunda mitad del módulo 1. Por favor, Adriana. Gracias, Marco. Y bueno, sí, justo como lo que intentamos hacer en ese módulo es ver al continente desde el mismo continente, pues los siguientes apartados que tenemos son justamente para hablar sobre filosofía Ubuntu, religiones africanas, ¿no? Es decir, ver al continente desde desde las mismas categorías, desde las mismas formas de entendimiento de los cosmosentires, cosmosensaciones hemos denominado, del mismo territorio africano. Entonces, por eso es fundamental, o son fundamentales estos temas. Para la filosofía Ubuntu nos acompaña el profesor Jean Bosco Cacosi del Colegio de México, y en religiones africanas, José Alberto Cabán de la Universidad de Puerto Rico. Y son dos sesiones es una sesión dividida como en dos temas que desde mi perspectiva invita muchísimo a las y los estudiantes, a quienes están aprendiendo del continente, a cuestionar las formas en las que entendemos y representamos el continente. Más adelante vamos a analizar el proceso de esclavitud, cómo se va dando toda esta expansión del sistema capitalista. Ahí nos acompaña Javier Sacristán, que es justamente profesor del programa universitario de estudios sobre Asia y África. Y el objetivo acá es no únicamente ver la extracción de poblaciones africanas, el proceso de esclavitud, como si el continente hubiera sido pasivo, como si las poblaciones hubieran sido pasivas, sino que vamos a hacer énfasis, o bueno, Javier va a hacer énfasis en las resistencias, no solamente en las resistencias que se dieron en el continente africano, sino en los traslados y pues obviamente también en la llegada al continente americano. Y ya vamos a ir cerrando este módulo con una época o con algo que hemos denominado también como la época de las invenciones, porque mucho de lo que asumimos como tradiciones en el continente africano en realidad fueron invenciones que se fueron dando justamente en el proceso de colonización. Las masculinidades dominantes, las formas en las que se entiende el género, por ejemplo, ¿no? Son parte de estas invenciones y bueno, muchos otros elementos. Y en estas sesiones nos van a acompañar el doctor Marco Reyes y la doctora Natalia Cabanillas de la Universidad de Integración Internacional de Lusofonía Afrobrasileña, y los temas son, bueno, Marco va a hablar justo de estas invenciones y Natalia Cabanillas de género y colonialidad. Marco, no sé si quieras comentar algo más. No, básicamente señalar que son 5 sesiones y justamente la diversidad de ponentes, que creo que también es uno de los comunes denominadores del resto de los módulos, tratando de darle justamente diversas voces y bueno, también son ponentes que ya nos han acompañado, gente muy seria, muy responsable, afortunadamente nunca nos han dejado tirados, y creo que en ese sentido también resaltar eso, ¿no? El compromiso de los ponentes y la diversidad de muy diversos lados y desde muy diversas formaciones, historiadores, politólogos, internacionalistas, etcétera, etcétera. Gracias. Sí,
Bueno, por estar aquí ya como en familia, se me pasó presentar y decir la semblanza de cada uno de los coordinadores. Nada más muy rápido, el doctor Marco Reyes es politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro y doctor en estudios de Asia y África por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y también la doctora Adriana Franco es aquí profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también con un doctorado también en cuestiones de estos estudios. A continuación voy a dar la palabra para que presente el segundo módulo. El doctor José Luis Vázquez es doctor en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciado y maestro en Estudios Políticas y Sociales por el Instituto de Estudios Políticos Sciences Po de París. Por favor, doctor José Luis. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Primero que nada, a todas y a todos. Me da mucho gusto saludar a todos mis colegas y estar con ustedes para presentar ya la quinta edición de este diplomado. ¿Sí? Se dice fácil, pero bueno, eso habla bien del diplomado, sin duda alguna, que ya estemos celebrando esta quinta edición. Bueno, pues el objetivo del segundo módulo es un poco retomar también el análisis histórico que se inicia desde el primer módulo, ¿no? Pero más centrado en describir otro tipo de encuentro colonial, ¿no? Ya en el primer módulo se habla de este proceso tan importante que es la esclavitud como parte estructurante del sistema capitalista. Y en este segundo módulo en lo que nos concentramos es en la imposición, en la construcción de las formas políticas, ¿no? De la colonización y que después pues, son mantenidas, ¿no? Después a partir del proceso de descolonización del continente y también pues, a lo largo de todo el periodo postcolonial, ¿no? Entonces, bueno, la primera sesión a cargo del doctor Sergio Padilla, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, está consagrada justo a analizar con más profundidad los procesos de colonización del continente. Él llevó a cabo una investigación doctoral centrada en el colonialismo en inglés en Ghana, en la antigua Costa de Oro, ¿no? Y pues el objetivo de esta primera sesión es matizar los distintos procesos, ¿no? De colonización, los distintos proyectos imperiales que se desarrollan durante este periodo en el continente, más allá de los más conocidos, ¿no? Que son los franceses y el británico, conocer otros modelos como el portugués, el español, la presencia de otras potencias, ¿no? Y pues describir también pues cómo este periodo corresponde también con el punto máximo, ¿no? del imperialismo europeo en África, ¿no? Eso es en cuanto a la primera sesión. La segunda sesión, que corre a cargo de mí, está destinada a describir las características principales, ¿no? del Estado postcolonial africano, ¿no? Y digamos, nos centramos también en el periodo posguerra fría, ¿no? Y más adelante, a partir de la tercera sesión, que corre a cargo del maestro Don Bosco Mbambau, también próximamente doctor también, pues seguimos analizando otras cuestiones relativas a la construcción del Estado, ¿no? Algunos temas clásicos, ¿no? Dentro de los estudios del Estado, de la construcción del Estado en África, como la etnicidad y la democracia, ¿no? en la era de la globalización, ya como les dije, centrándonos ya a partir de esta tercera sesión más en el periodo correspondiente a la posguerra fría, ¿no? A las últimas 3 décadas. Posteriormente tenemos la sesión titulada Género y Política en África Subsahariana, a cargo de la doctora Emily Riley, profesora e investigadora del Colmex. Y bueno, pues en esta sesión, como su título lo indica, pues la ponente
pues analiza, ¿no?, las diversas formas de participación política que han tenido y tienen las mujeres africanas en distintos estados, ¿no?, del continente. Ella se centra en la labor de las mujeres parlamentarias en Senegal. Una sesión también muy interesante. Ella vivió 10 años en Senegal. Su investigación está acompañada de un profundo trabajo etnográfico, ¿no?, y de investigación en el terreno, ¿no?, que es otra de las características, digamos, virtudes también de este diplomado, es que tiene bastantes ponentes que pues han estado, ¿no?, en el continente realizando estancias de investigación. Y finalmente cerramos el módulo con la sesión a cargo del otro coordinador de este módulo, el doctor Rubén Peña, con una sesión dedicada a otro caso específico, que es el caso de la sociedad de Etiopía, sociedad y política, por varias razones. No es un caso que escapa, ¿no?, al colonialismo formal, pero no a procesos de imposición de la economía de mercado, ¿no?, y también a otras características comunes al resto de estados postcoloniales, y que en la actualidad pues se enfrenta un severo conflicto interno, ¿no?, derivado en gran medida de este proceso de colonización, aunque Etiopía no haya sido formalmente colonizada. Y bueno, pues básicamente ese es el contenido del módulo, y cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Gázquez. Y bueno, a continuación, ahora sí, a la doctora Mónica Velasco, que nos va a presentar el tercer módulo. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tiene una maestría y doctorado por el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y bueno, tiene una semblanza bastante larga, pero para un poco ir ahorrando el tiempo, le doy la palabra a la doctora Mónica Velasco. Por favor, doctora. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes a todas y a todos. Buenos días, ¿verdad? O noches. Pues bueno, el módulo 3, antes de, digamos, hacer una introducción a vamos a contar con 2 conferencias magistrales extraordinarias. Para el día 19 de octubre vamos a tener al doctor Hernán Taboada, que nos va a traer una serie de reflexiones sobre el eurocentrismo y la historia de las regiones. Muy importante porque, bueno, desafortunadamente, pues nuestros planes de estudio en todos los niveles de educación en nuestro país y en general, América Latina, en fin, pues son profundamente eurocentristas, y esto nos limita, pues, nuestra comprensión, digamos, una mayor reflexión sobre espacios como justamente el continente africano. Entonces nos parecía muy importante traer a cuenta este tipo de discusiones, así es que el doctor Hernán Taboada, que se ha dedicado muchísimo a este tema, tanto al europriorismo como al eurocentrismo, pues va a estar con nosotros ese día. Y también en ese mismo día, pero un poco más tarde, vamos a tener la presencia de la doctora Olivia Gall, que traerá unas reflexiones teóricas sobre la xenofobia y el racismo, muy importante para comprender pues nuestro módulo 3, que se titula Diáspora y Movilidad Transnacional, que está coordinado por el doctor Juan Manuel de la Serna y por mí, Mónica Velasco, y que nos parece que era importante pues traer estas 2 reflexiones, tanto la del doctor Taboada como la de la doctora Olivia Gall, pues para centrarnos en estas migraciones de los africanos, no solamente históricas como recientes. Y en ese sentido, entonces, vamos a tener una sesión con el doctor Tomás Milton Muñoz, que nos va a dar un marco teórico conceptual respecto justamente a estas migraciones, lo que significan los desplazamientos, las diásporas, los asilados, que no son conceptos que son lo mismo y que en muchas ocasiones pues tendemos a confundirlos, lo que un poco puede limitar nuestra comprensión verdadera sobre estas migraciones de africanos. Y en un segundo momento tendremos la participación del maestro Damaso Morales, quien va a poder reflexionar sobre las políticas migratorias establecidas por los Estados Unidos y por la Unión Europea respecto a estas migraciones africanas. En una segunda sesión, ya teniendo esto en mente,
tenemos la participación del doctor Asami Ubarri, que de una manera brillante me parece que vamos a poder reflexionar sobre los impactos económicos y políticos de estas migraciones y de las remesas en el continente africano, porque normalmente nos quedamos con una imagen de las migraciones, pero, digamos, no se pone el acento también en la importancia que tienen estas remesas en el continente africano y estas relaciones tan intensas que se tejen con las migraciones. En una tercera sesión tendremos la participación de dos brillantes investigadoras. Por un lado, la doctora María Elisa Velázquez, que seguramente muchos de ustedes la conocen, ha salido en la tele y demás, que nos va a platicar sobre los africanos y los afromexicanos, un tema pues de gran actualidad. Ustedes, como saben, a principios del siglo XXI cobró gran importancia la cuestión de los afromexicanos, que a mí siempre han estado ahí, pero que por diversas razones pues no habían sido, digamos, visibilizados. Y entonces, bueno, la doctora María Elisa Velázquez nos va a traer este tema. Y siguiendo, digamos, el hilo con el primer módulo, nosotros vamos a traer la reflexión de una de las resistencias, de la resistencia a la opresión, y la más radical de todas ellas, por supuesto, pues es la revolución haitiana. Y aquí nos va a acompañar, vamos a tener el enorme placer y honor de contar con la doctora Johanna von Grafenstein, que como ustedes saben, pues es la súper especialista en Haití. Entonces ella va a estar con nosotros y sin duda va a ser una sesión muy interesante. Y vamos a cerrar este módulo con una invitada especial, la doctora Bernarda Zubriski, que viene de la Universidad del Plata, de Argentina, y ella nos va a hablar sobre la actual migración de africanos a Sudamérica y muy particularmente el caso de Argentina y los senegaleses. Y esto, bueno, pues cobra una dimensión extraordinaria, justamente pues porque hoy también tenemos estas migraciones a México, y sobre eso va a cerrar este módulo el doctor Javier Urbano con la migración contemporánea de africanos a México. Entonces, bueno, pues es un módulo que no es porque lo coordine yo y el doctor de la Serna, pero es muy interesante y nos va a brindar una gran cantidad de reflexiones sobre lo que pasa en este momento con las migraciones africanas, no solamente en el mundo, como particularmente en América Latina y en México. Pues muchas gracias. Doctora Velasco, pues muchísimas gracias, y les voy a dar la palabra a la doctora Beatriz Escobar, quien va a presentar el cuarto módulo. Y muy rápido menciono que la doctora Velasco es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra máxima casa de estudios, y ella es maestra y doctora en estudios de Asia y África con la especialidad de África por el Colegio de México, y también es egresada de la maestría en educación por la Universidad del Valle de México. Y bueno, tiene también varias publicaciones, al igual que quienes antecedieron en la descripción de la coordinación de sus módulos. Y bien, por favor, doctora Escobar, le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Girón. Pues yo les voy a presentar el módulo que habla acerca de la integración en el continente africano en el marco de la Unión Africana, dinámicas y desarrollos en el siglo XXI. Como ustedes pueden darse cuenta a partir de este título, pues aquí nos estamos centrando justamente en una de las formas en que África como un continente ha buscado enfrentar todos estos problemas que ya se han señalado del etnocentrismo y de los modelos de desarrollo que no necesariamente empatan con la vida de los africanos. Y una de las principales formas es justamente la integración en una organización panafricana, que es la Unión Africana, y vamos a estudiar en este módulo pues diversas formas en que esto se ha manifestado en distintas áreas. Para comenzar, antes de cerrar el año, este año 2022, pues vamos a tener una conferencia magistral que va a estar a cargo del doctor Etienne Mulume Oderwa, y que se va a centrar en un panorama general de las dinámicas y desafíos del continente africano. Bueno, el ponente que estará a cargo de esta conferencia magistral es doctor en estudios del desarrollo global, y él nos aportará una visión muy específica de cómo África ha buscado justamente hacer frente a los distintos problemas que ha enfrentado a lo largo pues de la historia.
Entonces, cómo en este momento está enfrentando los problemas derivados de ese desarrollo. Y ya comenzando el año, en enero, vamos a tener una serie de sesiones donde veremos distintos elementos justamente para que podamos captar cómo la Unión Africana está trabajando desde diversos ángulos para tratar de resolver las distintas situaciones que atraviesa el continente. En una primera sesión, pues vamos a tener un diálogo introductorio, planteémoslo así, donde se revisarán algunos aspectos generales sobre la evolución de las dinámicas de integración en el continente, para llegar justamente a cómo esta integración se ha planteado en la actualidad a partir de la visión específica de la mayor organización panafricana, que sería la Unión Africana. Posteriormente, en una segunda sesión, vamos a tener el tema de la Unión Africana en el marco de la Agenda 2063. Digamos, esta agenda es la hoja de ruta que está guiando los esfuerzos por desarrollar al continente desde diversas perspectivas, a manera tanto regional, subregional y los diversos países, y entonces es muy importante tener un panorama global de lo que se presenta en esta Agenda 2063 y cómo la Unión Africana concibe en este marco de la agenda, este gran marco de la agenda, el desarrollo del continente. Posteriormente, en otra sesión vamos a revisar, digamos, vamos a bajar este gran marco de la Agenda 2063, cómo lo están trabajando dos países específicos, que son dos países de los principales que se reconocen como líderes en el continente, aunque hay discusión por ahí, pero digamos dos de los principales países que encabezan numerosos desarrollos en el continente africano, que serían Nigeria y Sudáfrica. Vamos a ver cómo estos dos países tan relevantes para el continente han ido desarrollando poco a poco sus planteamientos específicos para irse posicionando como líderes, no indiscutibles porque sí han recibido diversas críticas, pero como líderes a nivel regional. Entonces vamos a revisar el caso de Nigeria y de Sudáfrica. Y vamos a cerrar el módulo con una revisión volviendo a lo global del continente, ya no los dos casos específicos, sino un panorama general del Tratado de Libre Comercio que han firmado los países africanos y que forma parte de esta visión para el 2063 como uno de los grandes elementos, el comercio interafricano, uno de los grandes elementos que va a permitir precisamente el desarrollo del continente. A lo largo de todas estas sesiones, además de su servidora y de la maestra Mirna Rodríguez Añuez, que es la otra persona que coordina el módulo y que desafortunadamente no pudo estar aquí el día de hoy, pero bueno, además de nosotras dos estará digamos, un panel bastante rico. Ya había mencionado al doctor Etienne Molume, que va a ofrecer la conferencia magistral. También va a estar la doctora Silvia Perazo. Ella es especialista en relaciones internacionales y también en historia africana. Y ella trabaja en la Universidad del Salvador y en la Universidad Austral en Argentina. Igualmente va a estar la doctora Claudia Barona. Ella tiene un doctorado por la Universidad Autónoma de Madrid y bueno, tiene un currículum muy rico, una labor muy prolífica en el estudio de África, especialmente en lo que se refiere a la zona del Sahara y del Sahel. Y también va a acompañarnos la doctora María Ventura. Ella es egresada del Colegio de México y ella, bueno, además de todo, ella actualmente vive en Sudáfrica, por lo que nos podrá dar un panorama de primera mano acerca de los temas que ella suele trabajar, que se refieren sobre todo al desarrollo desde el punto de vista de Sudáfrica. Entonces, esto sería el panorama de nuestro módulo. Gracias. Muchas gracias, doctora Escobar. Y bien, ahora le voy a dar la palabra a la doctora Rosa María Villarelo,
quien ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con la especialidad en Relaciones Internacionales y es docente en el programa doctoral de Ciencias Políticas y Sociales y editora de la revista Biblioteca Universitaria de la UNAM. Y bueno, tiene también sus líneas de investigación pues están relacionadas principalmente con los estudios de África y tiene una gran trayectoria en estos temas. Entonces, por favor, doctora Villarelo. Sí, muchas gracias, doctora Girón. Un saludo muy cordial, al igual que a mis colegas coordinadores del diplomado y a mis colegas coordinadores de módulo. Me da mucho gusto que estemos ya en esta quinta edición y dándoles la bienvenida a los estudiantes que se han inscrito al diplomado, lo cual pues nos da mucho gusto que sigamos con este interés en los estudios africanos. El módulo quinto que coordinamos tanto el doctor Jorge Tenorio como una servidora, Rosa María Villarelo, está abocado sobre todo a tratar de abordar los temas de actualidad. De alguna manera también nos vinculamos con el módulo anterior, con el cuarto, que también aborda asuntos y temáticas de actualidad, y nosotros nos hemos abocado a tratar una serie de temas que los hemos tenido que ir renovando precisamente para dar esa visión completamente contemporánea también de lo que sucede en el continente africano. Este se titula Geopolítica y Crisis. En realidad, el tema, pues en general abarca muchos más y quisiera yo mencionar por sesiones cómo los vamos a ir abordando. Y antes de entrar en ello, quiero decirles que precisamente como tenemos que ir actualizando este módulo, pues así como en los dos pasados y sobre todo en el anterior, tuvimos que incorporar el tema de la pandemia de COVID porque definitivamente no se puede tratar un continente como el africano y en general en todo el mundo sin tratar el tema precisamente del COVID y cómo ha afectado precisamente tanto interno como externamente las relaciones africanas. Pero comenzamos precisamente con lo que son las variables internas y externas de la geopolítica. Aquí tenemos a una colega argentina de una gran trayectoria, de las especialistas más importantes, diría yo, argentinas, en los temas también de actualidad en el caso de África, que es la doctora Gladys Lecchini, y que nos hace el favor de acompañarnos desde la edición pasada, desde la cuarta edición pasada. En esa misma sesión nos acompaña el maestro y ya casi doctor Sumana Keita, es alumno de la Facultad del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales y cuyo tema está totalmente relacionado con su proyecto de investigación doctoral que se llama Regionalización, el caso de África Occidental Francesa, y que tengo el gusto de ser su tutora principal. Asimismo, luego entramos a los conflictos que hemos llamado del siglo XXI, que tal parece ser que no se acaban, al contrario, siempre tenemos desafortunadamente un nuevo conflicto del cual mencionar, y que contamos con la participación precisamente de nuestra colega coordinadora del módulo cuarto, la doctora Beatriz Escobar, quien aborda también este tema en el módulo quinto. Tenemos asimismo cuál es la participación de la ONU en los conflictos concretamente en 3 países, Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil. Y aquí quisiera hacer mención que de alguna o de otra manera todos los colegas abordamos estudios de caso y curiosamente abordamos diferentes países que nos permiten tener también una visión general por país de lo que pueda estar sucediendo.
El módulo que consideramos también importante, porque luego nos concretamos mucho a conflictos, a crisis, a las cuestiones económicas, geopolíticas, pero poco a veces abordamos lo social. En esta ocasión creemos siempre muy oportuno hablar de género e infancia, toda la cuestión también demográfica, porque todos sabemos que precisamente África es un continente en ebullición constante y cuya participación de la población, sobre todo de los jóvenes, es fundamental en todo lo que es el desarrollo de África. Entonces, ahí tenemos a la doctora Cecilia Costero del Colegio de San Luis Potosí, y tenemos también el tema de organizaciones y movimientos sociales a cargo del doctor Luis Balantán Bala, que trabaja en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posteriormente entramos al tema, como les decía hace un momento, el tema de salud, salud pública y principales tratamientos médicos. Independientemente de la problemática de la salud del continente, se abordan también aquellos aspectos en donde han sido un factor fundamental de investigación los países africanos en materia de salud, y por supuesto se trata el tema de la pandemia y cómo ha afectado muy particularmente al continente africano, con 3 especialistas, la doctora Mircea González, la doctora Dalila Ramos y el doctor Pierre Avis, que es, por cierto, originario de Haití. Los 3 son infectólogos, virólogos, y uno de ellos es también cirujano, que aborda toda la problemática también de esta parte que muchas veces que es muy importante, sobre todo teniendo tantos conflictos armados en África, en donde la cirugía adquiere una relevancia especial por precisamente todos aquellos afectados físicamente por las guerras y los conflictos internos. Posteriormente, también tenemos el tema de educación y vínculos con la ciencia y tecnología a cargo del doctor Jorge Tenorio. Y aprovecho también para comentar que prácticamente todos nuestros participantes, creo yo que en la mayoría de todo nuestro diplomado, pero me refiero muy especialmente a este que a mí me toca coordinar también, todos ellos prácticamente tienen una gran experiencia práctica y de estudios en el continente africano, lo que nos permite tener pues una base muy sólida de conocimiento no solamente teórico, sino de las experiencias por las cuales prácticamente todos han atravesado en el continente africano. Quiero también comentar que tenemos, no lo mencioné concretamente por su nombre, en la participación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los países que ya les mencionaba, Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil, participa la maestra María Angélica Arce. Ella es una gran conocedora también del tema, puesto que fue embajadora en 2 o 3 países del continente africano, aparte de que trabajó muy directamente en el Consejo de Seguridad para los asuntos de África. Así es que también es una importante especialista, insisto, con la práctica del Servicio Exterior Mexicano. El tema de educación y vínculos con la ciencia y tecnología, como decía yo hace un momento, pues lo aborda el doctor Jorge Tenorio, y tenemos también el tema de áreas de oportunidad y vínculos culturales, y esto lo estamos dirigiendo principalmente a la relación de México con África. A veces se nos pasa desapercibido cuál es la relación, y independientemente de la importancia o del nivel que se le den a las relaciones de México con África, no podemos dejarlas de abordar, precisamente para concientizar, sobre todo, ese es el objetivo, de la importancia de que nos acerquemos cada vez más
al continente africano y que el continente africano se pueda acercar más a nosotros. Y ahora con una razón también muy específica, y aquí lo ligaría, en realidad todos nuestros módulos están íntimamente relacionados en una secuencia, pero aquí lo relacionaría con la importancia también que está adquiriendo la migración africana en el caso de México, debido precisamente a que México ya es un país de paso para la migración africana hacia los Estados Unidos. Entonces, con todas esas consecuencias que pueda haber o que ya están teniendo sobre la estancia temporal o independientemente de los periodos que pasen en México, de los habitantes, de gente proveniente de África, pues ya también está teniendo un impacto muy importante en nuestra política interna y en nuestra política externa. Así es que nosotros esperamos contar nuevamente con la participación del maestro Alejandro Alday, que es el coordinador del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y por último, quiero comentar que nosotros tampoco, precisamente por esa actualidad del módulo, no podemos dejar a un lado lo que está pasando en relación con la guerra Rusia-Ucrania y la participación de China, ¿sí? Y obviamente el conflicto, entre comillas, entre Estados Unidos y China ahora que se está haciendo más cruel, más crudo, más bien, más crudo esta relación, y sobre todo esta guerra que está impactando a todo el mundo. Esto quiere decir que nuestro contexto global se ha modificado radicalmente, también desde esta guerra de Rusia-Ucrania, y tiene un impacto muy directo en África, obviamente a todo el mundo. Estamos en esa época también de transición nuevamente de la conformación de la arquitectura mundial, pero sí vamos a abordar cuál es el impacto de esta guerra y cuál es el impacto de estas discrepancias entre China y Estados Unidos en el caso de África, en relación también con la posible idea de que a lo mejor China invade Taiwán, ¿verdad? Pero en fin, esto es hipotético, pero lo que quiero decir es cómo nos impactan todos estos conflictos mundiales, cómo nos impactan directamente en el tema que nos ocupa, y no podíamos nosotros dejar a un lado ahora en este módulo quinto, tratar de abordarlo. No les doy la persona o las personas que nos van a abordar el tema muy particular porque todavía no tengo la confirmación, pero créanme que será un o una especialista que nos podrán acompañar también para analizar este caso. Entonces, bueno, pues yo quisiera cerrar con esto, con estas últimas palabras, para que ustedes también, si tienen alguna sugerencia, que eso es lo que también a nosotros nos importa y nos preocupa, de algún tema en particular que quieran que abordemos, pues nosotros con todo gusto lo comentamos en nuestro propio grupo, que analizamos todos los temas, que los discutimos y veríamos precisamente en qué lugar podrían encajar si esto es necesario. Entonces, pues muchas gracias y nuevamente un saludo, y con mi gran gusto de reencontrarnos nuevamente en este año. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Villarelo, y ahora le damos la palabra al maestro Javier Sacristán, quien nos va a presentar el último módulo de este diplomado. Él es licenciado en Historia por nuestra universidad y maestro en Estudios de Asia y África, con especialidad en África, y él se recibió con la tesis Las huellas de la rebelión, una revisión historiográfica de la rebelión Mau Mau. Muy bien, pues y actualmente participa como miembro del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Por favor, maestro Sacristán. Muchas gracias, doctora. Yo les voy a presentar el módulo 6, que está coordinado por la doctora Naira Naya y por mí. Este módulo tiene la intención de buscar dar una perspectiva sobre sociedad y cultura en África. Es obviamente un esfuerzo bastante grande intentar hacerlo en 16 horas,
pero tratamos de abordar cosas como muy específicas para luego ir también viendo algunos estudios de caso, ¿no? El 8 de marzo va a estar el doctor Mayna Guamutoña con Identidad en los proverbios y la música tradicional. El doctor Mayna utiliza mucho los proverbios de la novela de Chinua Achebe, Things Fall Apart. Justo a partir de ahí empieza a hablar de la identidad, de cómo se utilizan estos proverbios en las relaciones sociales, y ya después empieza también a hacer una revisión de las cuestiones de la música tradicional y la carga política que tiene la misma. Después vendrá la doctora Naira Naya, quien es una traductora de algunas novelas también africanas, con el tema de identidades en transformación. Ir viendo cómo gente como Achebe, como Tsitsidingaremba, van revisando las identidades de las distintas sociedades africanas, ¿no? Pensar justamente que las fronteras impuestas por la invasión colonial y después respetadas por los líderes africanos, tienen dentro de ellas un montón de sociedades distintas, y estas sociedades cómo van cambiando con las condiciones políticas. Ese mismo día yo voy a abordar industrias culturales, haciendo una revisión muy específica de lo que es Nollywood, ¿no? Como una de estas grandes industrias cinematográficas como es Bollywood, Hollywood, esta que nace en el continente africano, qué cargas políticas tiene, cómo es vista también en el exterior, cómo se entiende Nollywood y cómo Nollywood también entiende a su sociedad, ¿no? ¿Cuál es la difusión que tiene? ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Cómo es vista por la sociedad, no solo nigeriana, sino también africana? El 22 de marzo va a venir Marisol Rocha, quien, digamos, no pertenece como tal a la academia, ¿no? Tiene más bien mucha práctica en cuestiones de teatro en la región, principalmente en el este de África. Trabaja mucho en radio y justamente va a hacer una revisión de la actualidad de las artes escénicas en África subsahariana. La sesión de Marisol siempre es muy interesante porque habla realmente de la actualidad, ¿no? Porque es alguien que está muy en contacto con las cosas nuevas que salen, la música nueva, cómo van cambiando también las tendencias musicales. Y después, ese mismo día, también estará Karina Lamas con Wole Soyinka y su obra, ¿no? La profesora Karina Lamas va a hacer una revisión de cómo Wole Soyinka entiende a su sociedad, y cómo también la obra ha permitido un estudio más profundo de la sociedad africana. El 29 de marzo vamos a tener el tema de restitución y museografía, un tema que nos han pedido mucho y que no habíamos podido tener en este módulo, ¿no? Y es un tema que justo va a hablar del robo de la cultura por parte de los colonialistas, y cómo este robo de la cultura se ha ido construyendo también cuestiones o museos muy importantes como el Museo Británico, museos en Francia, ¿no? Y realmente abriremos la discusión con ustedes si los africanos deben de tener sus piezas, por qué deben de tener sus piezas, por qué deben ser ellos los que cuidan sus piezas, y cómo es necesaria también la restitución para que los mismos africanos vayan recuperando su historia, y la construcción que se va haciendo en el primer módulo a cargo de del doctor Marco y de la doctora Adriana, va muy de la mano justamente de que los museos africanos sean propietarios de sus piezas, ¿no? Y sean ellos los que cuiden sus piezas. Solo así iremos construyendo otro discurso histórico, y solo así iremos entendiendo de otra manera el pasado africano, ¿no? Y también es necesario que sean ellos mismos los que revisen su pasado y escriban sobre su pasado, ¿no? Y la última sesión, una sesión que sí va un poco con la perspectiva de género, va a ser identidad y vestido, cómo las formas de vestirse de las mujeres africanas hablan de su identidad, de su constante lucha, de cómo van teniendo un papel cada vez más importante también en la sociedad africana, ¿no? Por parte del módulo 6 sería todo, y de mi parte también. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sacristán. Entonces, quizás si hay preguntas, Javier, ¿me las podrías pasar? O si se Sí, quiere... doctora.
pusieron una aquí en preguntas y respuestas. La doctora Villarreal la contestó y nos preguntan, ¿se abordarán las relaciones multilaterales entre China y África? No sé si la doctora Villarreal lo quiera profundizar. Por favor. Sí, cómo no. De hecho, creo que esto lo tratamos en varios de las sesiones, tanto del módulo cuarto, porque también se habla de integración y de cuestiones externas que influyen en África y en este caso la relación. Es un tema también de mucha actualidad y que curiosamente a lo largo de todas las ediciones del diplomado siempre se nos ha preguntado. Entonces, por supuesto que sí lo tratamos, pero ahora obviamente pues actualizando el contexto del 2022, ¿verdad? Entonces sí se tratará seguramente también mis colegas, la doctora Beatriz Escobar, como la maestra Mirna Rodríguez, tomarán también en cuenta este tema, que sí lo abordan, pero seguramente hoy le darán también pues esa actualizada que requieren todos estos temas. Gracias. ¿Alguna otra más? Javier, te paso el micrófono para que lleves las preguntas. Sí, doctora. Bueno, nos preguntan, primero que nada agradezco mucho esta sesión introductoria. ¿Aún es posible la inscripción al diplomado? ¿Existe alguna beca para la inscripción al mismo? Y muchas gracias. Sí, aún es posible la inscripción al diplomado y bueno, tenemos descuentos para Comunidad UNAM. Se los voy a poner aquí, denme un momento. Realmente beca como tal no tenemos, pero sí tenemos facilidades de pago, descuentos para Comunidad UNAM. Si me dan un momento, les pongo aquí la información. Bueno, mientras... ok, ya cargo. Mientras... les pongo aquí la información. Luego, ¿qué módulo se recomienda tomar para personas que trabajan con temas migratorios y quieran especializarse en África? Ahí le doy la palabra a la doctora Velasco. Adelante, doctora. Buenas tardes, Mónica, Pacaya. Bueno, pues claro, nuestro módulo 3, pero yo diría que todo el diplomado, porque en realidad, pues es que son una serie de temas que te van a llevar a una mayor comprensión, pues, del continente en sí mismo y de sus diásporas. Entonces, yo no lo vería tanto como de manera dispersa, sino más bien el diplomado en su conjunto. Claro, nosotros vamos a abocar justamente a la cuestión de las migraciones y las políticas migratorias que en consecuencia, tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, y en este caso en particular también la América Latina y México, pues están dando respecto a estas migraciones, pero pues yo en realidad te sugeriría que fuera todo el diplomado, más que un módulo en particular. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta también cuál es el costo del diplomado y cómo es el proceso de inscripción. Les estoy poniendo nuevamente el costo y para seguir el proceso de inscripción pueden escribir a mi correo, que es el de educom.puea@unam.mx. Denme un momento porque también les voy a poner la liga porque tenemos la posibilidad también de pagarlo con tarjeta de crédito. Entonces, les voy a poner la liga en caso de estar interesados, ¿no? Aquí solamente es que al momento de realizar el pago, al mismo correo que ya les puse, nos manden el comprobante de pago. Se las puse en el chat y les vuelvo a poner en el chat también en caso de que no lo tengan o que no lo hayan podido tomar mi correo. La fecha límite para pagar el diplomado, les recomendamos siempre que sea por lo menos un día antes de empezar el diplomado.
Esa es la recomendación, que sería el 9 de agosto. Sin embargo, las inscripciones están abiertas 2 semanas más, es decir, a finales de agosto, ¿no? ¿Por qué la recomendación es hacerlo un día antes? Porque un día antes les podemos mandar sin problemas el acceso a Zoom, el acceso también al material de lectura y no se perderían las sesiones. Aún así, si lo pueden hacer después, las sesiones se graban y se suben junto con el material de lectura a la página del PUEA, un acceso que obviamente solamente es para los alumnos del diplomado. Entonces, la fecha límite, digamos que es básicamente la última semana de agosto. Sin embargo, sí te recomendamos, Tania, que hagas la inscripción a más tardar el 9. Voy a revisar un momento si no tenemos preguntas en redes. No. ¿No hay preguntas? Ah, ok. Buenas tardes. ¿Qué módulos abordarán principalmente temas literarios? Es el último módulo, pero como bien mencionaba la doctora Velasco, a lo largo de distintos módulos se van a hablar también de temas literarios, ¿no? Y siempre relacionados con política, con historia. Entonces, lo mismo, ¿no? La recomendación es que entendemos que les interesa un solo tema, pero si toman el diplomado completo, será mucho más enriquecedor para entender también ese último módulo, ¿no? No sé si alguien quiera, de mis colegas, hablar de los temas literarios o de esta pregunta. Sí, si alguien quiere ampliar para ir finalizando. Ok, entonces solamente vuelvo a revisar redes y si no le doy la palabra, doctora. Sí. Muy bien. Ya no tenemos preguntas, entonces adelante, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido una plática excelente donde cada uno de los coordinadores del módulo han puesto toda la pasión para que este diplomado salga muy bien, como han salido los 4 últimos diplomados sobre África, pero además, como ustedes ven, se va renovando constantemente los temas, incluso quienes llevaron a cabo el primer diplomado en estudios sobre África, si quisieran llevar este diplomado, pues aprenderían nuevas cosas y tendrían un conocimiento, sobre todo por la coyuntura actual que estamos viviendo en relación a África, en relación a China, en relación a Rusia, las disputas que hay entre Estados Unidos, ¿verdad? Alrededor del mundo, intentando poner su hegemonía sobre todos los países, pero sobre todo sobre África. Entonces, pues nosotros los invitamos a que vengan y por supuesto que hay partes donde se maneja la cultura y la literatura y entonces, pues en cada módulo, todos los módulos constantemente están siendo actualizados y componentes que incluso no han participado en los anteriores módulos. Y esto me parece que es una de las riquezas que tiene este diplomado, que está en constante movimiento y está al día. Pues yo, si no hay ningún otro comentario por parte de los moderadores, terminaríamos aquí y bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenos días y buenas noches.